Ahora imaginemos que ese mejor amigo es el creador del universo, el creador de nosotros mismos, el que nos dio el propósito en la vida, el que con su soplo dijo, vas a ser creado y vas a existir en este mundo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces hablamos muchas cosas que no vivimos. Por ejemplo, si pedimos por los pobres, ayudemos al necesitado. Si pedimos paciencia, seamos pacientes. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Hoy vamos a hacer el tema de la casa de oración, que es aprendiendo a hablar con Dios, cómo practicar la oración. Este va a ser una especie de taller que viene siendo la segunda parte de lo que hicimos la semana pasada. Y aquí lo importante es las formas en que nosotros nos podemos comunicar con nuestro Padre. Una de las primeras cosas es que nosotros tenemos que reconocerlo para saber con quién estamos hablando. De hecho, en la práctica el ser humano tiene muchas amistades, a veces uno tiene el mejor amigo con el que habla, con el que se comunica, y a veces es el mejor amigo porque nos conoce cuando estamos de buenas, de malas, con el que nos podemos sentir en confianza y ser nosotros mismos, ¿no? Pero aún el mejor amigo es un ser humano y puede fallar y no siempre puede darnos el consejo correcto o tener la escucha correcta para con nosotros. Ahora imaginemos que ese mejor amigo es el creador del universo, el creador de nosotros mismos, el que nos dio el propósito en la vida, el que con su soplo dijo, vas a ser creado y vas a existir en este mundo. ¿Cómo nos podemos dirigir? ¿De qué manera le podemos hablar? ¿Cómo podemos ser todas las personas que somos nosotros con Dios? Entonces, para eso nosotros lo que hacemos es hablar con Él en oración. Pero hablar con Él en oración significa que podemos hablar de muchas maneras también siendo nosotros mismos. En la Biblia podemos encontrar muchas maneras en cómo nosotros podemos hablar con nuestro Padre Celestial. La primera es la alabanza, que es reconocer quién es Dios. En Salmo 145:3 encontramos, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cuando iniciamos una conversación con Dios, comenzamos con alabanza. Lo que acabamos de hacer ahora en la casa de oración es alabarle, darle su lugar, establecerlo, aceptar que Él está aquí. No porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos recordar quién es Él. La alabanza nos posiciona en humildad, reconociendo que hablamos con el Rey eterno, el Creador del universo, el Dios que sostiene todo con el poder de su palabra. Quiere decir que nosotros reconocemos quién es Dios y establecemos a Dios en el lugar, pero nosotros nos posicionamos en ese sentir de alabanza. Y entonces morimos a la carne para que el Espíritu Santo que vive en nosotros, porque aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pueda fluir y hacer ese match con Él. Una oración que puede ser, porque vamos a tocar a manera de taller, una oración modelo para cada parte de la que vamos a hablar. Ahora estamos hablando de la alabanza. Una oración modelo para alabanza podría ser, Señor mi Dios, hoy te exalto porque tú eres digno de gloria. Tú eres el Altísimo, el que extiende los cielos y sostiene la tierra. No hay nadie como tú, Señor. Tu misericordia es desde la eternidad y tu fidelidad nunca falla. Te alabo por tu santidad, tu justicia, tu poder y tu amor infinito. En este momento quiero levantar mi voz y mi corazón en reconocimiento de tu gloria. Eres mi Dios, mi Rey y mi todo. Amén. Esta es una oración modelo que nos establece a nosotros y nos posiciona como hijos de Dios y hace que podamos morir a la carne. La segunda forma en que podemos comunicarnos, hablar con Dios en oración, es a través de la confesión. ¿Cuál debe ser nuestra actitud de confesión cuando hablamos con Dios? Reconocer nuestros pecados y pedir perdón. En el Salmo 139, 23, 24 encontramos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Quiere decir que nosotros reconocemos que no lo sabemos todo. Nosotros reconocemos que hay cosas que puede que no estemos viendo en nosotros mismos. Pero le estamos diciendo a Dios que nos examine, que nos saque una radiografía,
que nos meta en la cámara de scan del Espíritu y nos diga qué es lo que estamos fallando, qué podemos mejorar, en qué nos estamos desviando, y que Dios nos diga. Decimos, Señor, me someto a tu examen, como cuando uno va a un médico, le dice, Señor, someto mi espíritu ante ti, porque hoy quizás me siento vacío y no sé qué orarte, me someto ante ti, déjame saber, y Dios va a obrar en nosotros. La confesión no es solo admitir una falta, es invitar al Espíritu Santo a mostrarnos cualquier cosa que hay en nosotros que desagrada a Dios. No se trata de culpa destructiva, sino de una limpieza del alma. Confesamos porque deseamos vivir en luz y Dios, como buen Padre, nos limpia con amor. Quiere decir que toda actitud ante el pecado va a ser una actitud de amor. Y Dios nos llama a nosotros a también actuar con amor. Por eso nosotros podemos tener pecados, otro hermano puede tener pecados, y eso no significa que juzguemos, que señalemos, porque decía Jesús, bien decía Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nuestra actitud debe ser la actitud de amor, y para eso, para dar amor, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón y al Espíritu Santo fluyendo en nosotros, para que ese fruto que sale de nosotros, que es el amor, que es uno de los frutos del Espíritu, pueda prevalecer aquí y llevar a otras personas y a nosotros mismos. Y una de las personas que puede estar más cercanos a nosotros, yo siempre digo que la persona que es más fácil que tú reconozcas como pecador es aquella que tú vas a ver bien tempranito en la mañana cuando te levantas, abres la puerta del baño, entras y ves a alguien en el espejo. Ese es el primer pecador que vas a ver en el día. Y en ese pecador tú tienes que decir, uy, Señor, aquí hay el primer pecador. Entonces, ¿a quién más vas a señalar? Señor, déjame saber cómo me puedo yo limpiar. ¿Qué haces después? Te metes a la ducha, ¿no? Y tratas de salir lo más limpio posible, ¿no? Por eso que nadie se arrepiente de haberse bañado. Nadie se arrepiente de haberse encontrado con el Señor. Pero a veces ese querer encontrarse con Él es difícil, o esa sensación de decir, me voy a someter a ese examen con Dios, es difícil previo a eso. Pero una vez que tú lo pasas, tú estás bendecido porque estás en el amor de Dios. Y esa es la parte bonita, porque todos descansamos en el amor de Dios. La oración modelo podría ser, en este caso, recuerden que estamos hablando de la confesión, es, Padre bueno, examina hoy mi corazón. Te pido que traigas a mi mente toda actitud, pensamiento o acción que no te agradó. Perdóname por mi orgullo, por mi impaciencia, por las palabras que lastimaron y por las veces que no confié en ti. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor Jesús. No quiero vivir con cargas ocultas, sino libre y limpio delante de ti. Enséñame a odiar el pecado y a amar tu santidad, pero de la forma en que Dios odia el pecado. Es muy diferente de la forma en que el ser humano odia en su carne. ¿Correcto? Es diferente. La parte 3 en la que nos comunicamos con Dios es acción de gracias. Agradecer por todo lo recibido a Dios. En Colosenses 3:15 encontramos, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un corazón agradecido es uno que reconoce que todo lo que tiene viene de Dios. Cuando nos empezamos a creer que lo que estamos logrando nos está yendo bien, quizás financieramente, nos está yendo bien, no sé, hicimos un buen viaje y la pasamos bien, y nos creemos que todo eso es por nosotros, ya estamos en error. Porque todo lo que somos y todo lo que fluye, que es bueno, es porque Dios lo permite. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Y por qué nosotros vemos un fruto del Espíritu que se expresa? En este caso puede ser el amor, la paciencia, la benignidad. ¿Por qué deberíamos nosotros considerar a Dios como el que fluye todo? Porque si no lo hacemos, es como que la rama diga, qué bonito el fruto, lo hice yo, y no acepte que está unida al tronco del árbol, por donde fluye el Espíritu Santo. Entonces, al separarse empieza a morir. En consecuencia, el fruto va a morir también. ¿Correcto? Un corazón agradecido es uno que reconoce que todo lo que tiene viene de Dios. El agradecimiento nos mantiene unidos y fluyendo en el amor de Dios. Bien decía Pablo, los frutos del Espíritu es algo que no debemos buscar, simplemente los estamos expresando para que podamos reconocer al hermano que está fluyendo en el Espíritu. ¿Correcto? Pero la gloria es para Dios. Agradecer nos protege del egoísmo
y nos llena de paz. Incluso en medio de dificultades, siempre hay razones para dar gracias por la vida, la salvación, la presencia de Dios, su palabra y por cada día que Él nos sostiene. Porque estamos aquí porque Él ha querido y nos ha puesto un nombre y una existencia y una familia y nos ha establecido en el lugar que nos ha puesto porque quiere que fluyamos en su amor. La oración modelo para la acción de gracias podría ser: gracias, Señor, por el aire que respiro, por el techo que me cubre, por la comida que llega a mi mesa. Gracias por mi familia, por tu presencia diaria, por cada vez que me consolaste en silencio. Gracias por las puertas que abriste y también por las que cerraste. Gracias por perdonarme, por hablarme en tu palabra, por los amigos en la fe y por cada detalle que me recuerda que tú estás conmigo. Y luego, cuando nosotros continuamos buscando de Dios y hablando con Él, van a haber momentos en que vamos a tener que quizás orar por el hermano, hablar con Dios por alguien más. Y ese tipo de oración se llama intercesión, que es orar por otros. En Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Interceder es una expresión de amor. No oramos solo por nosotros, sino por quienes necesitan fortaleza, salvación, consuelo, sanidad. La intercesión mueve el corazón de Dios. A veces Dios responde a nuestras necesidades mientras oramos por otros, como ocurrió con Job. Pero para interceder, nosotros tenemos que tener el vaso de lleno para arriba, de medio lleno para arriba y, si es posible, lleno completo. Quiere decir que nosotros tenemos que estar en oración leyendo la palabra, porque la intercesión es una oración que desgasta. ¿Por qué desgasta? Porque nosotros no sabemos contra qué vamos a luchar cuando oramos por el otro hermano. Puede estar por influencia, puede estar por un ataque demoníaco y de pronto nos toca luchar contra huestes espirituales de maldad y necesitamos toda la fuerza en la oración y entonces tenemos que estar preparados para que nuestra oración de intercesión no nos desgaste. Dios es el que va a orar y nosotros lo único que estamos haciendo es trabajando directamente con Dios, pero si hay algo débil, entonces el demonio puede aprovechar, el diablo puede aprovechar esa debilidad para irse en contra inclusive del que está orando. Por eso tenemos que estar preparados. Nosotros en la oración de intercesión le damos todo el poder a Dios. Nunca creamos en una oración de intercesión que nosotros somos poderosos, somos Superman, somos Batman, el pollito pío. Nosotros no tenemos ningún poder para poder ejercer en oración. Solamente el Señor. Si Dios obra a través de una oración que nosotros hicimos, expulsa un demonio, da sanidad o algo, toda la gloria es para Dios. Simplemente nos está utilizando a nosotros para poder ayudar a otros. Y cuando intercedamos, aunque la persona esté en el otro país y nosotros oramos y luego se cumpla lo que Dios ha dicho, la gloria es para Dios porque nos dejó ver. Pero Dios puede usar inclusive hasta un burro para darnos una bendición a nosotros. Dios puede usar hasta una persona que técnicamente no es creyente para darnos una bendición a nosotros. O sea que la forma en que Dios nos va a bendecir depende de Él. Y cuando nos toca interceder y orar por los demás, tenemos que hacerlo con el compromiso primero de saber que no estamos nosotros haciendo algo por nosotros, sino que nos estamos rindiendo a Dios para que sea Dios el que obre y se establezca. Una oración modelo podría ser: Señor, en este momento me pongo en la brecha por los que amo. Te pido por mi hermano que está enfermo. Toca su cuerpo con tu poder sanador. Intercedo por aquella persona que está pasando por un divorcio. Llénala de paz. Oro por quienes aún no te conocen, que sus ojos espirituales sean abiertos. Presento ante ti a los pastores, a los que sirven, a los que están cansados. Señor, fortalece a tu iglesia, despierta corazones dormidos y haz que tu reino avance con poder. Y hasta aquí mi parte, hasta aquí la explicación de la primera parte. Sandra nos va a terminar de explicar otras maneras de comunicarnos con Dios a través de la oración y vamos a cerrar esta primera parte con una oración. Padre Celestial, gracias por enseñarnos a hablar contigo con el corazón abierto y sincero. Hoy entendimos que orar no es un acto religioso,
sino un encuentro real con el Dios vivo, el que nos conoce, nos escucha y nos ama más de lo que podemos imaginar. Señor, queremos alabar tu nombre todos los días, no solo con nuestros labios, sino con nuestras decisiones y acciones. Ayúdanos a vivir conscientes de tu grandeza y a rendirnos cada día en adoración verdadera. Perdónanos por las veces que nos alejamos, por los momentos en que dudamos de tu bondad o dejamos que el ruido del mundo apague nuestra oración. Hoy regresamos a ti y pedimos que nos limpies, nos fortalezcas y nos enseñes a confiar de nuevo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro sustento, nuestro consejero. Gracias, Jesús, por la cruz, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te pedimos que nos llenes de tu paz, que nuestras oraciones se conviertan en fuerzas transformadoras en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Que nuestra vida de oración sea un testimonio para el mundo y que podamos ser instrumentos de tu oración y restauración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Y para la segunda parte nos va a explicar Sandra. Bueno, buenas noches a todos. A mí me toca la parte de súplica. Presentar nuestras necesidades a Dios. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí dice que nos tenemos que acercar a nuestro Padre Dios con confianza. Entonces, suplicar, ¿qué es? Es pedir con sinceridad, me diría algunos, pero es más que eso. Es el clamor de la humildad, que nosotros expresamos nuestras necesidades pidiéndole ayuda a Dios. Nosotros, para pedir ayuda a Dios, tenemos que ser humildes espiritualmente, arrodillarnos, postrarnos, saber que Él nos está escuchando porque somos sus hijos. Ese privilegio solo lo tenemos nosotros, sus hijos, el pueblo de Dios. Y como dice en Romanos 8:15, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tenemos un privilegio que lo debemos de utilizar. Debemos, como dice, aprovechar eso, que Dios está ahí, que Dios está guardando, que nosotros clamemos con súplicas, ¿sí? No es que Dios no sepa la necesidad que estamos pasando, pero Él quiere que nosotros le pidamos, estemos rendidos, nos humillemos a Él, que rindamos, como decía Arturo, que no creamos que esa buena racha, como dicen algunos, es ese buen dinero, esa buena posición, esa gracia, viene de nosotros y de nuestro poder o nuestra fuerza o nuestra juventud, porque Dios nos dio los dones, Dios nos da la gracia, Dios nos da todos los recursos que nosotros tenemos, es porque Dios así lo ha querido. Entonces, siempre, nunca pensemos que una petición nuestra es pequeña. No, ¿qué voy a pedir por eso? Si es insignificante. No hay oración pequeña para Dios. Siempre debemos de empezar con algo, acercarnos a Dios, tal vez desde lo más pequeño. Tal vez nuestra fe es pequeñita, entonces empezar por eso, pedirle a Dios, clamarle a Dios en un minuto, en un segundo, y toda nuestra fe va a ir creciendo, se va a ir incrementando. Tal vez la persona no se sienta preparada para pedir algo grande, pero cuando vea, se dé cuenta, palpe que Dios está escuchando y que Dios está obrando, cada día se va a acercar con mayor confianza para pedir mucho más a Dios. Sí, acá tengo una oración modelo. Dice: Padre, tú conoces mi situación. Tú sabes cuánto me pesa la incertidumbre. Hoy me acerco a tu trono con humildad y fe. Te pido sabiduría para tomar decisiones y provisión para lo que me falta. También paz, Señor, para no angustiarme.
Señor, también traigo mis cargas emocionales, mis miedos, la soledad, el cansancio. Tú eres mi pronto auxilio. Sosténme de tu mano fuerte. Luego hay la oración encarnada. ¿Qué quiere decir la oración encarnada? Que lo que oramos, lo que pedimos, hay que vivirlo. Hay que pedirle a Dios fuerzas para vivir lo que oramos. En 1 de Juan 3:18 dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una oración que no se encarna se queda solo en palabras. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces hablamos muchas cosas que no vivimos. Por ejemplo, si pedimos por los pobres, ayudemos al necesitado. Si pedimos paciencia, seamos pacientes. A veces vemos la oración siempre como algo espiritual, solo del espíritu. Entonces nosotros somos muy espirituales y todo el espíritu oramos en nuestra mente y todo creemos que es nuestra mente. Pero recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne, se materializó como nosotros humanos. Entonces, nosotros pensemos qué fuerte es cuando nosotros en oración levantamos nuestros brazos, alzamos nuestra voz para adorar, es decir, usamos también nuestro cuerpo, en la súplica nos arrodillamos, entonces estamos no solo, yo estoy en mi pensamiento, y a veces pues tú puedes ir a la iglesia y ves a alguien con su cara muy dura, muy larga, en mi mente, todo está en mi mente. Pero qué hermoso es cuando dejamos nuestro ego, dejamos el qué dirán, dejamos qué pensarán de mí o qué sé yo, y entregamos esa alabanza, esa adoración, ese baile a Dios. Leyendo mi Biblia, David decía que David cuando ganaba una batalla y supo que era Dios, el Señor que estaba delante de él, bailaba, bailaba y en la Biblia indica que bailaba como loco. Bailaba muy contento, que desde un balcón una de las princesas vio y dijo, este es un loco. Y lo juzgó y habló mal. Y bueno, luego a ella le cayó una maldición. Porque el corazón de David estaba clamando y adorando a Dios. Entonces tengamos cuidado en juzgar muchas veces quien baila en una iglesia, quien adora y ofrece alabanza, porque ese show no lo está haciendo para ninguno de nosotros. Su corazón está entregado a Dios. Entonces, nosotros también cuando hagamos una alabanza, una adoración, pidámosle a Dios que nos dé ese corazón para entregarle esa. Alguien puede decir, no, pero mi voz, si tú me escuchas, Dios te dio esa voz y Dios quiere que tú le clames Abba Padre. Dios reconoce nuestras voces, así como cada uno de nosotros reconocemos la voz de quienes amamos. Dios nuestro Padre reconoce cada una de nuestras voces, ¿sí? Entonces la oración modelo dice, Señor, que mi vida sea coherente con lo que oro. No quiero pedir paz y luego crear conflictos. No quiero pedir compasión y luego juzgar. Dame sabiduría para vivir el Evangelio. Hazme una carta viva, un reflejo de tu amor. Que al salir de esta oración mi vida testifique que tú estás conmigo. Luego tenemos la meditación bíblica. ¿Qué quiere decir? Es orar con la palabra de Dios. El Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué nos pide meditar de día y de noche? Porque cuando tengamos conflictos, nos sintamos débiles, cansados, que no podemos contra el gigante que está delante nuestro, la palabra de Dios, que va a disipar cualquier tiniebla y va a traer luz, ¿no? Como cuando nos sentimos solos y como yo digo siempre, aprendámonos algún salmo de memoria, aunque sea el más pequeñito. El último que me aprendí era, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando crees o te sientas solo, creo que a cualquiera le toca el corazón, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dice, no dará mi pie al resbaladero, es decir, no dejará que te caigas, que te hagas daño. Entonces, ¿qué más dice? El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Cuando nos sentamos cansados, es el Salmo 121. Yo los invito a que lo lean. Es cortito. Hasta a veces yo lo digo al revés, le cambio el orden, pero uno lo dice y eso es lo que te da confianza. Entonces, muchas veces cuando tienes temor o viene la angustia o el desánimo o el mal humor, sales a tu patio, sales del trabajo, tienes una ventana, wow, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando te dicen una mala noticia o sabes que alguien hace trampa, siempre clamar a Dios. Él siempre nos está oyendo y siempre por eso nos sirve leer la palabra de Dios para que nos aprendamos los versículos, nos aprendamos la Biblia y lo usemos como la espada de doble filo. Estamos batallando en este mundo y eso nos ayuda a salir adelante. ¿Qué dice? Meditar es detenerse, es oler, es gozar la palabra de Dios siempre, constantemente y se va a hacer viva en la vida. Va a hacer clic, vas a sentir que Dios está ahí, que Dios te está hablando, que esa tiniebla se fue, si no puedes dormir en la madrugada, eso te quita todo temor. Algunas personas dicen, oh no, es que yo siento ruidos, yo siento miedo, veo esto. Ora la palabra de Dios. Y si no te la sabes, agarra tu Biblia. Anímate a agarrar tu Biblia, que no va a haber mayor protección que esa. Dios se hace presente cuando nosotros hablamos o leemos la palabra de Dios y lo vamos a sentir en nuestro espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia es viva. La palabra de Dios es viva. Nosotros creemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús está vivo. No tiene enfermedades, es perfecto. Tiene todo lo que necesitamos y mucho más. ¿Sí? Entonces, cuando oramos con la Biblia, oramos con el corazón de Dios. Meditar es orar lento, es repetir, estar con atención, tener hambre, saber que Dios tiene ahí un premio, un regalo para nosotros que nos anima a dar esos pasos y a caer en sus brazos. Es una, como decía yo en la anterior reunión, es una invitación. Nosotros imaginémonos que es de madrugada, estamos soñando algo hermoso y nos despertamos. Y uno dice, wow, ¿y acá qué pasó? Yo dormía bien, soñaba lindo, me desperté. Sí, ahí es la invitación que Dios dice, ora, te estoy esperando. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad en una persona, están esperándote a ti. Te están dando una invitación personal con nombre y apellido. Te están diciendo, hijo, ora. Ay, no, estoy cansado, solo 5 minutos. Sí, esos 5 minutos los quiere a solas contigo. Entrégale eso, entrégale tu corazón. ¿Sí? Una oración modelo es, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En base a eso decimos, gracias Señor porque tú me hablas hoy. Me dices que no tema y yo recibo esa palabra. Aunque me siento débil, sé que tú me darás fuerza. Aunque no sé qué hacer, tú me ayudarás. Sostén mi vida con tu justicia. En ti confío. Entonces nos ayudamos de una palabra de la Biblia. Qué hermoso ejemplo. Entonces ya con eso no nos queda dudas. Y por último, tengo la oración escrita. Es escribir lo que sentimos. El Salmo 102:18 dice, se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Yahvé. Escribir nuestras oraciones es sembrar una memoria espiritual. Un día leeremos lo que hemos escrito y veremos cómo Dios nos respondió. No solo eso, muchas veces tenemos testimonio del primer milagro que Dios hizo en nuestra vida, de la primera vez que Dios nos habló, de lo primero que sentimos que no sabíamos si era Dios o no, porque recién lo conocíamos.
Todas esas cosas es bueno escribirlas, porque después pasan años, pasan 10 años, 15 años, y nos olvidamos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros desde que éramos pequeños, porque Dios espiritualmente va a ir quitando vendas y abriendo nuestros ojos y va a traer en memoria lo que hemos hecho y hasta tal vez no nos acordábamos. Este es un buen ejercicio práctico. Dice, toma 5 minutos y escribe una carta a Dios, como si se la fueras a entregar en la mano. Ábrele tu corazón por completo. Si no sabemos cómo empezar, este puede ser un buen inicio. Con esto terminamos. Voy a cerrar con una oración. Amado Padre Celestial, ayúdanos, oh Dios, a cada persona que está acá y toda persona que escucha, Señor, tu palabra, que escucha este video, mi Dios. Trae sabiduría a cada una de las personas y haz que tengan ese hambre y esa confianza de buscarte, de querer escucharte, de no ponerte límites, Señor, porque tú eres su Padre que los está esperando. Que vayan a tu altar confiadamente, Señor, porque aunque ninguno de nosotros somos perfectos, Señor, ninguno de nosotros, Señor, todos nos postramos y te suplicamos a ti que tengas misericordia y que nos guíes, mi Dios, porque tú en un minuto nos guías y en ese segundo nos limpias y nos haces tus hijos. Ayúdanos a aceptarte, Señor Jesús, como nuestro único Dios y Salvador, Señor. Entrónate en nuestro corazón como el Rey de Reyes. Tuya es toda alabanza, Señor. Tú lo mereces, tú nos has amado antes que nosotros te amemos, antes que nosotros te conociéramos, Señor. Tú has dado tu vida por nosotros y por eso, Señor, en esta aceptación, nosotros como tus hijos también tendremos la vida eterna. Te amamos, Señor, confiamos en ti. Danos fuerza, Señor, para siempre estar de tu mano contigo. Danos, Señor, ese fuego. Háblanos, mi Dios, y abre nuestros ojos a todo lo tuyo, mi Dios, que nuestro corazón esté dispuesto siempre y siempre te demos la gloria solo a ti, Señor, nuestro único Dios. Amén y amén.